Romanos 1, y vamos a estudiar versículos 24 a 28, pero quiero que leamos empezando en versículo 18 hasta el fin del capítulo. Pues leyendo Romanos 1, empezando en versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es la palabra de Dios y es tan actual hoy en día como fue cuando estaba escrito. Vamos a orar y que Dios nos ayude a entender esta parte de su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra que es honesta y es real. Y es siempre aplicable, siempre relevante. Te pedimos, Señor, que podamos entender hoy cómo este pasaje se aplica al día en que estamos viviendo ahora. Después, ¿qué deberíamos hacer? Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender. Y terminando ese culto, Señor, tener una carga más para orar por nuestro país. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. ¿Por qué nuestra nación, nuestra ciudad, está como está? Estamos en un nuevo año. Y aunque es momento para el ser humano pensar en un nuevo inicio para las cosas, por otro lado, las cosas no han cambiado. El calendario cambió, pero la cultura no. La corrupción, el crimen, la blasfemia en contra de Dios sigue en nuestra ciudad y en nuestra nación. Y claro, en todo el mundo. Eso no ha cambiado. ¿Por qué continuamos así? ¿Por qué nuestro país está como está? El problema no es cierto político, ni cierto partido político. El problema no es que los ricos se aprovechen de los pobres. El problema no es que aquellos con poder abusan a los que no lo tienen. El problema no es el desnivel económico o social. La razón por la cual nuestra nación o nuestra ciudad está como está es debido a la ira de Dios. Y si hay algún atributo de Dios que a la gente no le gusta, es su ira.
Si quieres probarlo, nomás pregunta a una persona si cree en un Dios de ira. Y la mayoría va a decir, no, claro que no, Dios es amor. ¿Cómo crees? Y ese es el engaño, esa es la mentira de nuestros días. La gente no reconoce que si Dios es amor, pero eso no significa que no es un Dios de ira también. De hecho, Dios se ama a sí mismo tanto y ama a sus hijos tanto que tiene que tener una ira para mostrar para con el pecado y los pecadores que se rebelen contra su santidad. Si Dios es un Dios de amor, tiene que ser un Dios de ira también. O si no, no es un Dios de amor tampoco. Y el contexto de nuestro pasaje hoy nos enseña eso muy claramente. Versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios derrama su ira desde el cielo contra el pecado de los hombres que detienen su verdad. Y entendemos que la ira de Dios es algo que cae sobre cada persona que no se arrepiente de sus pecados, sino que continúa en rebeldía en contra de Dios. Eso sabemos, el individual va a sufrir la ira de Dios por sus pecados. Pero también la Biblia nos muestra que la ira de Dios es algo que cae sobre un grupo de personas. La ira de Dios cae sobre una nación, una ciudad, una cultura entera que continúa en rebeldía en contra de Dios. Vemos eso mucho en el Antiguo Testamento, con los enemigos de Israel. Dios mostraba muchísima misericordia para con las naciones paganas, pero eventualmente fueron destruidas, completamente todas. Israel mismo sufrió la disciplina de Dios, las consecuencias de sus pecados como nación, como pueblo, justos con los injustos. Era una ira derramada sobre la nación entera. Y hemos visto esto en la historia del mundo. Aquí en el texto habla de hombres que detienen con injusticia la verdad. Habla en contexto de hombres, en plural, un grupo de personas. Y entendemos eso por el contexto de Romanos. Sabemos lo que es el argumento de Pablo aquí. Pablo empieza diciendo que los gentiles están en pecado. Después, los judíos están en pecado. Todos están en pecado, nadie se salva, todos están bajo la ira de Dios. Entonces aquí el enfoque de Pablo no está simplemente en el problema individual del ser humano, aunque se aplica, sino la ira de Dios derramada sobre un grupo de personas que es descrito como vemos en nuestro pasaje. La ira de Dios cae sobre las personas que siguen en rebeldía en contra de Él. Pero ¿cómo Dios lo hace? ¿Cómo muestra su ira? ¿Cómo derrama su ira? Porque a veces parece que no. A veces no vemos su ira con esos pecadores. Parece que es solamente algo futuro, es un juicio futuro. Pero aquí en versículo 18 dice, la ira de Dios se revela. No solamente se revelará, también es cierto, pero se revela ahora. Y eso es muy importante porque el juicio de Dios no es simplemente algo futuro, sino también se ve ahora, pero de manera espiritual. Esos hombres y mujeres también, porque aquí se refiere a la raza humana. Esos hombres y mujeres que detienen con injusticia la verdad afectan a todo el país, afectan toda la cultura y especialmente cuando son los líderes. Igual, los líderes nada más reflejan el carácter del pueblo, que también detiene con injusticia la verdad. Esas personas son sin excusa, como leemos aquí. Y por eso hay un juicio para ellos. La ira de Dios se derrama sobre ellos. Entonces, hoy quiero que veamos lo que Dios hace a personas así. Y cuando son muchas personas, cuando estos pecados se convierten en algo normal para una cultura, podemos ver el juicio de Dios sobre una ciudad entera, un país entero o una cultura entera. Está sucediendo hoy en día en los países occidentales, que antes eran países con una base de principios bíblicos, ahora no. Y vemos el juicio de Dios sobre esas naciones. Y en nuestro país también. Aunque no gozamos de tantas bendiciones antes, la reforma protestante no llegó a México hasta siglos después. Pero igual vemos el juicio de Dios sobre nuestra cultura y especialmente esta ciudad. Y no solamente con sus líderes impíos, aunque lo son, sino con la gente normal, también impía, desviada y rebelde en contra de Dios. ¿Qué hace Dios?
Hay un juicio futuro, sin duda, pero también hay un juicio presente y necesitamos reconocerlo. Después de que este pasaje habla de la ira de Dios, que es persona sin excusa, 3 veces Pablo escribe que Dios los entregó. Versículos 24, 26 y 28. Que Dios entregó a estas personas a las consecuencias de sus propios pecados. Pero es más que solamente que Dios los dejó a pecar como quieren y sufrir las consecuencias. Aquí esta palabra entregar es una palabra que habla de juicio. En el Antiguo Testamento se usó para hablar de Dios entregando a los enemigos a su pueblo para destrucción completa. Pero la palabra tiene un significado judicial. Dios juzgando a un pueblo por medio de entregarlo a sus propios pecados. Es activo, es una entrega judicial para que ellos cosechen las consecuencias de sus pecados sin misericordia. Eso es lo que ha pasado en nuestras naciones. Es obvio que está pasando aquí en nuestra ciudad y en nuestro país. Necesitamos entender lo que está sucediendo para poder orar, para rogar a Dios por misericordia, porque Dios juzga a una cultura impía por medio de entregarla a su propio pecado. Más específicamente, conforme a su texto, cuando Dios juzga a un pueblo, lo entrega a la inmundicia, a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. Primero entonces, cuando Dios juzga a un pueblo, lo entrega a la inmundicia. Versículos 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios entrega judicialmente a un pueblo a su propia inmundicia. La inmundicia aquí se refiere ante todo al pecado sexual. Es el contexto bíblico de esta palabra. Aquí también lo vemos en este contexto inmediato, porque Pablo habla también de las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia es una palabra que significa deseos, pero casi siempre en el contexto de deseos lujuriosos. Pues otra traducción aquí dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza y en la lujuria de sus corazones. El deseo del corazón sin Cristo es siempre para un deseo propio. Quiere placer y de manera egoísta. Es un deseo egoísta del corazón que quiere ser satisfecho de cualquier forma. Y por eso el pecado sexual es tan desenfrenado en el ser humano. Y siempre ha sido así, no solamente hoy en día. Dice que Dios entregó a esas personas a la inmundicia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La palabra es que degradaron sus cuerpos y que lo hacen continuamente. ¿Y cómo? ¿Cómo deshonraron sus propios cuerpos? Dice que lo hicieron entre sí, hablando de la relación sexual fuera del matrimonio. Que completamente en contra de lo que dice la cultura de hoy, no es liberador, es deshonra. Fue la mentira hace algunas décadas, ¿verdad? En la revolución sexual. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieres, con quien quieras, y esto te libera. Para nada. Solamente deshonra tu cuerpo. Y cuidado aquí, jóvenes, porque ustedes especialmente que están o estaban en hogares cristianos, pueden ser muy tentados a pensar que han sido esclavizados. Ustedes no han sido permitidos a disfrutar el sexo como sus amigos por todas las reglas de sus papás. Tienes que esperar hasta el matrimonio. Nadie espera hasta el matrimonio. Y tú eres tentado a querer ser libre como los demás. Desatarte de las ligaduras de las redes de tus papás y disfrutar tu sexualidad. Pero la única cosa que el sexo fuera del matrimonio hace es deshonrar a Dios y deshonrar tu cuerpo. No te libera de nada. Ahora yo sé, eso no es lo que dicen tus amigos. O hacen los maestros en la escuela. Los propios líderes hoy en día están diciendo a sus hijos, ya tengan sexo, por favor. Eso no es lo que el mundo hoy en día enseña. Todos dicen que es libertad. Tener una relación sexual cuando quieres y con quien quieras.
Fíjense que Pablo anticipó eso en versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hermanos, ¿no vemos cuán actual es la palabra de Dios? Pablo escribió esto hace siglos, pues la verdad hoy. Los que andan en la inmundicia, que han sido entregados a la inmundicia, han cambiado la verdad de Dios por la mentira. La verdad es que la pureza es la voluntad de Dios y la única cosa que trae gozo. La verdad es que Dios creó el sexo para ser disfrutado, sí, pero solamente dentro del matrimonio. Un amén de vez en cuando sí ayuda un poquito, ¿no? ¿O no están de acuerdo? La mentira del mundo hoy en día es que no, tú puedes hacer lo que quieras. Eres libre, disfruta tu vida. Es una mentira. La revolución sexual que empezó el siglo pasado es una gran mentira. Y es muy impactante porque de cierta forma el mundo mismo lo reconoce, aunque no quiere admitirlo. La revolución sexual ha fracasado completamente. Hasta los incrédulos lo reconocen. ¿Saben cómo sé? Porque en el movimiento feminista hoy en día hay tanto énfasis en no permitir que los hombres aprovechen los cuerpos de las mujeres. La mujer debe ser respetada y tratada bien. Los hombres no deben hacer nada con la mujer sin permiso. Claro, tienen toda la razón. Pero no entienden que todo eso sucede cuando seguimos la palabra de Dios y la verdad de Dios. Y cuando uno quiere tener sexo con cualquier persona fuera del matrimonio, es lo que pasa. Los hombres van a abusar de las mujeres. Y las mujeres no van a ser respetadas para nada. Si quieren ser respetadas, cásense. Y así pueden tener la relación sexual como Dios la creó. Punto. Entonces el mundo ve, eso no está funcionando. Necesitamos mujeres, defiéndanse de todas esas cosas. No, en el matrimonio. Y si tú das tu cuerpo fuera del matrimonio, ¿qué esperas que va a pasar? Igual para los hombres, porque ningún hombre para nada debería estar abusando de la mujer dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Otra aplicación aquí es que sí cásense. Ustedes que están viviendo en pecado sin casarse, no van a recibir ninguna bendición de Dios. Porque es pecado en contra de Él. Y no es liberador para nada. Entonces enfatizo, la relación sexual es un regalo de Dios. Es un regalo para ser disfrutado. Nos llaman puritanos, aunque ni saben lo que eso significa, ¿verdad? El sexo es buenísimo, pero solamente dentro del matrimonio. El sexo no es para ser disfrutado en una relación casual de novios, sino solamente con el cónyuge que Dios te ha dado. Si no, es impureza y deshonra tu cuerpo. Entonces, ¿no es cierto que nuestra cultura ha sido entregada a la inmundicia? Lo vemos. Es parte del juicio de Dios. Porque es lo que la gente quiere y lo recibe, pero también las consecuencias de vivir así. Y si continúan en ese estilo de vida, solamente recibirán el justo juicio del castigo de Dios. Pero Pablo va más allá y dice que cuando Dios juzga a un pueblo, lo entrega a pasiones vergonzosas. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí tenemos la enseñanza más clara del Nuevo Testamento en cuanto al pecado, la abominación de la homosexualidad. Las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Y aunque hay personas hoy en día, hasta supuestos cristianos, que quieren decir que este pasaje no se refiere a la homosexualidad.
En realidad no hay argumento. El contexto es el pecado sexual, como apenas vimos. Es un asunto aquí de que va de mal en peor. Pablo dice, Dios entrega a la inmundicia, pero aún más a la inmundicia vergonzosa, las relaciones homosexuales. Y es muy importante que Pablo escribió esto en contra de su cultura, de su día también. Exactamente como nosotros hoy en día. La sociedad romana no tenía ningún problema con la homosexualidad. Era normal. Hasta la mayoría, dicen los emperadores en los primeros siglos, eran homosexuales. Pues no hay nada nuevo debajo del sol. A veces personas dicen, no, pero hoy en día es diferente, la cultura es diferente. No, Pablo sabía, escribió eso en contra de su cultura, que también dijo, es normal ser homosexual, no se preocupen. Pero para el cristiano nunca puede ser considerado algo normal. No importa lo que dice la cultura. Dios ha sido muy claro desde el Antiguo Testamento. Dios no ha cambiado su opinión dependiendo de la cultura del día. Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. 1 Corintios 6 dice que ni los afeminados, ni los que se echan con varones homosexuales, heredarán el reino de Dios. Y muy interesantemente, Pablo describe al pecado de la homosexualidad como algo antinatural. Es decir, no es natural, que en cierto sentido lo distingue de otros pecados. En el versículo 26, las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 27, los hombres dejaron el uso natural de la mujer. La homosexualidad es algo en contra del orden de la creación de Dios. Ahora, eso no se refiere a que la homosexualidad no era natural en el tiempo de Pablo cuando escribe Romanos, pero hoy en día sí es natural, ya sabemos mejor. Ya mencioné, algo muy común y aceptado en su día también. Se refiere a que no es natural cuando uno entiende el diseño original de Dios, cómo Dios creó varón y mujer para estar juntos. Y pues vemos aquí que no se puede decir que alguien nace así. Eso no es la verdad. Dice, no, los homosexuales nacen así, no hay nada que se puede hacer. No dice aquí, ese pecado no es natural. Así no fuimos diseñados. Dios no diseñó a nadie ser homosexual. Claro, después de Adán, cada persona nace en pecado. Cada persona nace con naturaleza pecaminosa. Seguro, escúchame bien, seguro que hay personas más propensas a esa tentación que otros. Esto yo no niego para nada, es cierto. Pero eso no significa que no pueden cambiar y que no hay victoria sobre su pecado. Y por eso digo, sin ningún miedo, no existe tal cosa como un cristiano homosexual. Ok, ahora, entiéndame muy bien. Un cristiano sí puede luchar con este pecado, así como con cualquier otro. Pero este pecado no va a definir quién es. Para alguien llamarse cristiano homosexual es tan ridículo como llamarse cristiano homicida o cristiano adúltero. Un cristiano puede cometer sus pecados, pero no lo definen. Y digo eso porque desafortunadamente esta mentira ha entrado a la misma iglesia, a las iglesias supuestamente reformadas. Y no ustedes van a leer o escuchar de personas y tal vez pastores que han hecho otras muy buenas cosas, pero ahora están apoyando la idea de que una persona puede ser un cristiano homosexual, que así nació, no podemos hacer nada, solamente tiene que vivir en pureza, aunque es definido por su pecado. Ellos dicen, si la persona no actúa de manera homosexual, si no comete el acto, está bien si tiene los deseos y se define por ellos. Eso es muy común ahora en Estados Unidos y está entrando aquí también. Pero la palabra de Dios claramente testifica que cuando Dios nos salva, el pecado ya no tiene poder. No nos define. La única cosa que nos define como cristianos es que estamos en Cristo. Cristo nos define, no ningún pecado. Y la homosexualidad es pecado. Y no solamente el acto, sino los deseos también. Así como los deseos pecaminosos de cualquier otro pecado. Y por eso, que ayudemos a cristianos que luchan con este pecado. ¿Sí? Entiéndame, porque sí existen personas así, tal vez aquí entre nosotros, y queremos que busquen la ayuda de su iglesia. Mejor buscar ayuda aquí que fuera de aquí.
Pero si una persona busca aquí la ayuda para este pecado, vamos a ayudarte a vencerlo. No vamos a darte excusas para continuar como eres. Espero que me entiendan. Si tú luchas con este pecado, estás bienvenido aquí con los demás pecadores. Estamos aquí para ayudarte a vencer la tentación, no ceder a ella y pensar que no hay victoria para ti. Hay victoria para ti en Cristo Jesús. No tienes que vivir esclavizado a tu pecado, a este ni cualquier otro. ¿Me explico? En ese sentido es un pecado como en todos los demás, que buscamos matar nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestra iglesia. Pero por otro lado, la homosexualidad es un pecado diferente. Porque fíjense que aquí la Biblia hace una distinción entre la inmundicia en general, los pecados sexuales, y pasiones vergonzosas de la homosexualidad. Es un deseo vergonzoso. Aquí, interesante como Pablo habla de este pecado. Aquí habla de algo, es algo como vergonzoso. Hay pecados entonces especialmente vergonzosos, como la homosexualidad. Es más que simplemente otro pecado sexual. Es un paso más allá. Y aún más la aceptación de esta perversión de la relación sexual. Vemos aquí que Pablo está yendo una progresión. Dios los entregó a la inmundicia, pecado sexual en general, pero también Dios los entregó a la inmundicia vergonzosa, pasiones vergonzosas. Sí, porque la fornicación, el adulterio son pecados, pero no contra la naturaleza. Es decir, son pecados sin ninguna duda. Actuar así, como vimos, es impuro, es deshonrar el cuerpo, pero es un uso natural del cuerpo. Es decir, así funciona el cuerpo entre hombre y mujer. Aunque obviamente es pecado cuando se hace fuera del matrimonio. Pero la homosexualidad es un uso no natural de los cuerpos que Dios nos ha dado. Ese es el punto de Pablo aquí. Dios diseñó al hombre y la mujer para estar juntos en la relación sexual. Nada más tienes que ver la biología del cuerpo para entender eso. No está difícil. Entonces, hombre con hombre, mujer con mujer no funciona. No está cumpliendo el diseño que Dios hizo desde el principio. Por eso es algo no natural. Y por eso que es un pecado antinatural, vemos un castigo específico en versículo 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es una cosa ser abandonar tu pecado, es otra cosa recibir un castigo específico por un pecado específico. Es lo que Dios ha hecho aquí para con aquellos que se abandonan al estilo de la homosexualidad. Dice que reciben la retribución debida a su extravío, el castigo correspondiente, el castigo que merece su perversión. Ahora, ¿qué es esta retribución que Pablo menciona aquí? Algunos han dicho que Pablo aquí se refiere a las enfermedades sexuales. Y puede ser porque dice que reciben el castigo en sí mismos. Parece que se refiere a sus cuerpos. Pero el punto aquí no es adivinar a qué enfermedad Pablo se refiere o a qué Pablo se refiere. Basta decir que hay consecuencias específicas y diferentes para aquellos que se abandonan a este pecado no natural. Y no solamente para la persona, sino para el pueblo y la cultura, como vemos hoy en día. Nuestra cultura está destruyéndose a sí misma con la aceptación y promoción de la homosexualidad. Es algo que destruye un país, una cultura. Lean su historia porque no somos el primer país en donde eso ha pasado. Siempre lleva a la destrucción de la nación. Que Dios tenga misericordia de México. Que no permitamos ese pecado en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Que nos protejamos en el poder de Dios y que nunca tengamos miedo a proclamar. Especialmente desde este púlpito. Que completamente aparte de lo que dice nuestra cultura, nosotros no tenemos miedo a llamar al pecado, pecado. Siempre lo vamos a hacer aquí. No solamente este pecado, cualquier pecado. Pero aún si lo llaman crimen de odio, vamos a continuar diciéndolo.
aun si empiezan a perseguirnos hasta la cárcel por decirlo, no tenemos miedo al decir que la homosexualidad es pecado en contra de Dios. Es antinatural y recibe el justo juicio de Dios. Recibe su ira sobre esta perversión en contra de su creación. Hermanos, eso nunca va a cambiar en esta iglesia. Es lo que creemos, lo que siempre vamos a creer. Yo por lo menos espero que todos juntos también. Pero más de las consecuencias naturales de este pecado, como vemos hoy, Dios entrega un pueblo judicialmente a su pecado, inmundicia, pasiones vergonzosas, pero vemos finalmente que cuando Dios juzga a una nación, a un pueblo, lo entrega a una mente reprobada. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ellos no creen a Dios y Dios dice, está bien, no me tienen. Tal vez parece que eso no va en orden, porque dice, bueno, pastor, dices que todo va progresivamente peor, ¿no? Inmundicia vergonzosa, pero mente reprobada debe ser primero, ¿no? Pues eso es lo que impulsa todo lo demás. La mente reprobada produce inmundicia y pasiones vergonzosas. Pero no es a lo que se refiere aquí. Cuando Pablo menciona mente reprobada, no se refiere simplemente a una mente oscurecida por el pecado. Si se refiere a lo que pasa en una persona, una cultura que continúa en este camino de considerar esos tipos de pecados naturales y normales. Y no solamente considerarlos así, sino aprobarlos y promover su aprobación. Es el tipo de mente a que Pablo se refiere aquí. Es el colmo de esta progresión de juicio. Están abandonados completamente y ya no hay más esperanza de cambiar. Esta mente reprobada es una mente diabólica. Es una mente que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. En versículos 29 y 31 Pablo enlista lo que hacen esas personas que tienen la mente reprobada, esas cosas que no convienen. Otra vez leen conmigo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Eso describe un pueblo sin Dios. Eso describe un pueblo felizmente viviendo conforme a sus propios deseos. Y francamente, esta lista describe perfectamente la Ciudad de México. Y México en general. Y sí, todo el mundo hoy en día. Pero ¿saben qué? Es peor. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, esos ya saben porque son sin excusa. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, para ellos llega un momento cuando no es suficiente solamente practicar esas maldades. También quieren que otros cometan los mismos pecados. Eso es lo que les da placer. No solamente cometer el pecado, sino ver a otros cometer el mismo pecado. Y por eso promueven tanto su pecado en la sociedad. Y se enojan tanto con rabia cuando alguien se opone a su pecado. Pero ya no es suficiente que yo lo cometo. No, tú también tienes que cometerlo y aprobar que todos lo hagan. Ya no simplemente déjame pecar. Ya hemos pasado eso hace mucho tiempo. Sino todos tienen que estar de acuerdo con mi pecado. Enseñarlo como normal a los demás, y si no estás de acuerdo, eres homofóbico o peor. Ya vemos esto, está sucediendo específicamente con homosexualidad. Ellos ya no están contentos de simplemente practicar sus perversiones, quieren que todos los demás aprueben sus perversiones y que sean promovidas en la sociedad, especialmente con los niños. Y cuando nosotros los recordamos que son nuestros hijos y no de ellos, se vuelven locos. Son nuestros hijos para educar nosotros. No, son el gobierno para educar. Para nada. Se vuelven locos, pero fíjense, son peligrosamente locos porque quieren quitar a los hijos de nosotros. Porque ellos quieren educarlos a ellos a fuerzas.
Y si no sabes eso, abre tus ojos. El sistema educativo aquí no es neutral. No es neutral. Va específicamente para cambiar las mentes de nuestros hijos. Es su propósito. Y si no lo ves o no lo crees, estás ciego, perdón. Es obvio hoy en día. Está sucediendo. Y cuando el liderazgo de un pueblo empieza a promover esos pecados, no importa las cosas que hace para la economía o los pobres o los de la tercera edad, han sido entregados a una mente reprobada y no pueden ser apoyados por ningún cristiano. Y digo, eso no es teórico, porque está sucediendo en nuestra propia ciudad, en nuestro propio país con el liderazgo actual. Y la gente no puede cambiar ni quiere cambiar, y por eso ya hay pueblos enteros, culturas enteras entregados por Dios a una mente reprobada y ya no tienen la capacidad de entender la verdad, arrepentirse. Han sido oscurecidos judicialmente por Dios y ya no hay rescate para ellos. Ahora, hemos llegado a este punto aquí en México, de vivir en un lugar donde ya no hay más esperanza. Pues no sabemos. Pero solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe si todavía hay tiempo para arrepentimiento o no en nuestra ciudad, en nuestro país. Pues no tenemos que preocuparnos nosotros por eso, porque no somos Dios para saber. Deberíamos nosotros orar que Dios tenga misericordia de nuestra ciudad y de nuestro país. Y después hacer nuestra parte en compartir el Evangelio individualmente y como iglesia predicar el Evangelio ante todos. Nada más, no tenemos que involucrarnos en la política para hacer cambios. Si queremos cambios, tenemos que ser la iglesia en la ciudad. Tenemos que orar y prepararnos por el avivamiento, porque el avivamiento es la única cosa que puede salvar a México. Ninguna otra transformación va a funcionar, sino solamente la transformación del Espíritu Santo. Pues estamos dependiendo de los hombres para una transformación y no lo pueden hacer. Bueno, sí lo están haciendo, pero están transformando el país para mal. Si queremos una verdadera transformación es solamente con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, ¿es el avivamiento o vamos a morir? Entonces, que oremos con pasión, porque sí es asunto de vida y muerte para nuestro país. Es que lindo y querido México y todo eso, amamos a nuestro país, está bien, pero ¿oramos por ello o no? Pues si no oramos por México, no lo amamos. Estamos a avivamiento. Primero aquí, en esta iglesia local. ¿Cómo podemos orar por avivamiento en la ciudad, en las naciones muy allá? Aquí primero. Con nosotros los cristianos, que seamos transformados por la palabra de Dios y radicalmente diferentes para que todos nos vean. Esa es la iglesia rara. Pero por buenas personas, no porque muchas iglesias raras. Pues es la iglesia tan rara que ellos van y platican con todos y dicen que están en pecado, dicen ser salvos. Ellos llaman esas cosas pecaminosas, aún sabiendo que tal vez pueden ser echados en la cárcel y aún así lo hacen. ¿Y por qué? Porque somos nosotros gobernados por Dios y no por el temor del hombre. Por el temor de Dios. Entonces que nuestra iglesia esté en la vanguardia de todo eso. Que estemos orando y preparándonos para el movimiento. Para que Dios tenga misericordia y para que Dios rescate a nuestro país. Y Dios lo tiene que hacer porque para nosotros es imposible. Ya vemos aquí, es una entrega judicial sin misericordia. Entonces, ¿qué esperanza hay? Es que Dios ha provisto la salida, Dios ha provisto la salvación. Dios amó al mundo tanto, eso sí incluye a México, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez tú eres descrito como nuestro pasaje. Tú vives en pecado sexual. Hasta en la homosexualidad, no sé. En el peor de los casos ni te das cuenta de lo malo que estás haciendo. O tal vez sí sabes, pero no has visto la salida. Dios te puede salvar. No importa quién eres. No importa lo que has hecho. Si reconoces tu pecado, Dios te puede transformar. Tal vez me dices, no, pero yo no he llegado al extremo de esos pecados aquí en este pasaje.
Qué bueno, gracias a Dios por eso. De todos modos es un pecador. Y por tus pecados mereces el infierno. No, pero por lo menos Dios, no soy tan malo como ese homosexual que conozco. Dice la palabra de Dios que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. También este evangelio es para ti. También esta solución es para ti. No importa lo que sea tu pecado, Cristo es lo que necesitas. Necesitas la gracia de Dios que te salve sin ninguna obra tuya. Solamente la fe en la obra de Cristo, quien vivió en perfección y murió en tu lugar. Antes de que venga el juicio final, arrepiéntete. No esperes hasta que ya no haya más tiempo, no hay más esperanza cuando mueres o venga Cristo. Hoy ruega a Dios por tu salvación. Porque si no, eventualmente no tendrás más oportunidad de arrepentirte. Y cristiano, no te desanimes cuando ves cómo está nuestra ciudad o nuestro país. Cuando ves cómo está el mundo. No te preocupes por tanta maldad que ves en tu alrededor, porque la ira de Dios se revela contra ella. Ahora y en el futuro también. Cristo ya venció toda maldad y Cristo la vencerá. Pues mientras que suframos por Él, no esperando una vida sin problemas, sino rogando a Dios por su misericordia y sabiendo que Él va a fortalecernos en medio de tanto pecado. Vamos a orar. Señor, tu palabra nos dice lo que necesitamos entender. Hoy en el año 2023 leemos este pasaje escrito hace tanto tiempo y nos describe nuestra cultura, describe la sociedad en donde vivimos, Señor. Lo admitimos. Por un lado, Señor, te rogamos que tengas misericordia. Te rogamos, Señor, que México no haya llegado todavía al momento cuando ya no hay más esperanza. Ya vemos esta inmundicia, esas pasiones vergonzosas y la mente reprobada. Pero te rogamos, Señor, que en tu misericordia todavía salves a tu pueblo aquí y que cambies nuestro país entero por medio de tu iglesia. Señor, ayúdanos a no fijar los ojos en ningún hombre, sino solamente en ti. Ayúdanos a entender, Señor, que el avivamiento en la ciudad empieza en la iglesia local. Cuando oramos juntos y tenemos esta carga, que tú cambias el pueblo entre el cual vivimos nosotros. Nosotros, mientras todavía no hay cambios, mientras todavía vivimos en tanta oscuridad y tanto pecado, ayúdanos a hacer una luz y no desanimarnos y no conformarnos a este mundo, sino ser transformados por tu Espíritu para vivir de manera tan diferente que todos lo vean y nos preguntan ¿qué es la esperanza que tenemos en nosotros que ellos no tienen? Señor, úsanos en nuestra iglesia para un avivamiento aquí en nuestra ciudad. Transfórmanos primero a nosotros, tus hijos. Salva a los incrédulos que asisten aquí. Y después, Señor, que este milagro pueda extender más allá de esta iglesia local. Que otras iglesias locales de nuestra ciudad puedan experimentar el mismo avivamiento. Porque no lo queremos simplemente para este grupo de personas, sino para todos los hijos de nuestra ciudad, Señor. Pero empieza con nosotros. Danos convicción de pecado. Ayúdanos a vivir como luz en este mundo. En el nombre de Cristo. Amén.